Bueno, vamos a empezar con nuestra clase. Bienvenidas sean, gracias a la señora Nagali que patrocina la clase. Y ciertamente, bueno, acá nos comenta la señora Alicia cómo estamos, con noticias y bueno, Baruch Hashem, agradecidos, de verdad que hay dos maneras de ver la vida, de ver la conexión con Hashem, y para eso les voy a contar una historia que yo escuché ayer. Les cuento la historia y luego les cuento la reflexión que yo tuve a partir de la historia. Yo creo que ustedes se enteraron, escucharon, leyeron que ayer hubo un atentado en Jerusalén y lamentablemente de este atentado asesinaron a 6 personas. Fue un atentado muy duro porque digamos que hicieron una nueva técnica que de hecho después publicaron un video de que no sé si fue Hezbollah o Hamas, que literalmente o sea, es un, ¿cómo se dice esto? Un video como de cómo atacar en autobuses, ¿no? Y el video es muy duro, muy duro, dicen te vas a subir y, o sea, no es hablado, pero explican en movimientos lo que hay que hacer. Y eso fue lo que hicieron, ¿sí? Se subieron a un autobús que estaba súper lleno y ahí, ya se imaginarán, empezaron a disparar y por eso es que el número de asesinados pues es ese, de 6. Por otro lado decimos, bueno, es mucho o es poco, ¿no? Dependiendo cómo lo veamos, viendo la cantidad de gente que hay ahí. Baruch Hashem que llegaron personas armadas en poco tiempo y entonces los terminaron eliminando. Pero bueno, una de las tantas historias que se movió en ese momento, uno de las personas que asesinaron es tío de una vecina mía y entonces por ahí ayer en la tarde publicaron una historia que ella no la publicó, sino ella después comentó sobre él. Y la historia es que este atentado fue en un cruce importante en Jerusalén, digamos, es un lugar donde llegan muchos autobuses de muchas rutas y entonces hay mucha gente que justamente ahí cambia de línea, o sea, se bajan de un bus para subirse a otro y llegar a su destino. Es una estación como muy, es una carretera principal, entonces muy, ¿cómo se dice? Hay mucho movimiento, mucha gente, ¿sí? Y entonces había un rabino de nombre Levi Itzhak que estaba yendo a su trabajo y entonces llegó un taxi, digamos como a veces se da, que es un taxi que es como colectivo, ¿sí? Entiendo que este taxi era colectivo, no es muy común, pero digamos, varias personas se suben y entre todas pagan el viaje a un punto. Entonces ya se había llenado, todos iban hacia una misma dirección y antes de que el taxi empezase a viajar, se acerca una persona y dice, tengo un turno urgente en el hospital, que el hospital estaba de camino y por favor ayúdenme. Entonces, si no, no voy a llegar. Entonces, este rabino Levi Itzhak, sin pensarlo dos veces, se baja y cede su lugar a esta persona. El taxi se va. Este rabino se sube a un autobús, entonces pues ya no se ve en taxi, se sube al autobús y a los 5 minutos, o sea, está esperando, se sube y se da el atentado y lamentablemente él muere, ¿sí? Es asesinado en este atentado. Y la persona que publicó la historia decía, él se dio su lugar en el taxi, pero ganó su lugar en el Gan Eden, ¿sí? Y yo me quedé con la reflexión, Baruch Hashem, a través de que escucho a muchas personas de que esta historia puede llevar a dos diferentes posturas. Una postura es que la persona diga, qué injusto, ¿no? Qué injusto, él ya estaba yendo hacia un lugar, cede su lugar, hace una mitzvah, ¿sí? Y en vez de que eso le proteja, le haga bien, ¿no? Le cuide, podríamos decirlo, ¿eh? Y lo digo con pinzas y no es lo que yo pienso, pero alguien puede decir, sí, la mitzvah en realidad lo llevó a la muerte, ¿sí? Esa es una postura. Y hay personas que creen que mientras más espiritualidad es como si se construyeran una fortaleza de, ¿cuál es el material más potente? ¿De titanio? ¿De, qué les parece? ¿De plomo?
¿sí? Y hay personas que asocian, que piensan que creer en Hashem, tener emuná, ser religiosos, rezar, entonces ya, automáticamente le ponen una cámara de protección 100% segura. ¿Correcto? Incorrecto. Porque en realidad, Akadosh Baruj Hu tiene planes que nosotros no conocemos. Y lo más probable es que Hashem ya había determinado que Rabbi Levi Yitzhak tenía que irse. Por cierto, quiero dedicar esta clase para la elevación de su alma. Tengo que buscar el nombre de su mamá, pero bueno, si lo encuentro lo digo, si no, Rabbi Levi Yitzhak. Y eh, entonces, em, era Rabbi Yitzhak, Levi Yitzhak Ben Sfora Dvora, que es para elevación de su alma. Y entonces, esa es una postura, ¿sí? De ver las cosas. Eh, con queja, ¿sí? Con injusticia, con coraje de por qué, por qué le fue mal si él hizo algo bueno, ¿sí? Y digo, de queja en realidad al final termina siendo una queja contra Hashem, ¿sí? De cuestionamiento frente a Hashem. Dios no quiere. Y la otra postura, la que yo les invito que, que veamos, es que él tuvo el mérito de, de cumplir una mitzvah en sus últimos minutos. ¿Sí? O sea, él se fue con una mitzvah más en la bolsa. ¿Sí? Unos minutos antes, él cede su lugar, ayuda a una persona. Y acuérdense que yo siempre hago esta aclaración. Por supuesto que hay que pensar en qué situaciones sí se pueden, en qué situaciones se puede. Para él, entiendo que no era crítico. Dijo, bueno, viajo 10 minutos más, 5 minutos más, no pasa nada. Sí, hay situaciones que tenemos que evaluar. Con esto no quiero decir que siempre, siempre hay que ceder. Hay situaciones donde no se puede ceder, pero al parecer a él no le cambiaba mucho y él decide que se puede ir en autobús y que no le afecta y prefiere ayudar a alguien para quien sí es crítica esa ayuda. Entonces, esa es la manera en la que tenemos que dirigirnos, con el hecho de que Hashem tiene planes que nosotros no conocemos, ¿sí? Hay cosas que ya determinó para nosotros que nosotros no sabemos, y el hecho de tener emuná y rezar y hacer shurim, todo esto, Besrat Hashem, que sí sea para la protección, pero acuérdense que la protección divina tiene, o sea, Hashem decide al final, ¿no? ¿Cómo? Y a eso es a lo que nos referimos siempre con esta frase de todo es para bien. Hashem al final sabe qué es lo que va a pasar y qué es lo mejor. Sí es cierto que nosotros tenemos que hacer nuestra parte y rezar y pedir y hacer todo lo que está de nuestro lado, pero eso no significa, ¿no? Volviendo al personaje de Rabbi Levi Yitzhak, no significa que él no rezó, no significa que su tefila no fue escuchada para que Hashem lo protegiera. Seguramente que esa mañana él dijo, sí, porque de hecho él venía viajando a otra ciudad, seguramente que él dijo la bendición del viajero y aún así esta situación pasó. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Hashem escuchó, no escuchó su razón? No, no es tema de que no lo escuchó, sino que ya había algo escrito para él. Hay cosas que pueden cambiar, o sea, no es un tema de destino, no es que Akadosh Baruj Hu ya tiene un destino, porque sí es cierto que hay cosas que nosotros podemos hacer que, dicen los sabios, que esa gezerá, que esa, ¿cómo se dice esto en español? Una gezerá es algo que ya Akadosh Baruj Hu determinó, ¿sí? Un decreto, ¿sí? Si Akadosh Baruj Hu decreta algo, y hay veces que ya no hay vuelta atrás. Ya lo decretó, ya está. Decidió que tal persona en tal día se va y ya. Y hay momentos donde sí, la tefila puede apelar a ese decreto y Hashem lo revoca y dice, ok, entonces este decreto que ya había estado sellado, ya, no se da. ¿Tenemos manera de saberlo? No, no sabemos lo que Hashem decretó. Y justamente ahora que nos estamos acercando a Rosh Hashanah, estamos previos, sí, en un par de semanas, por cierto, no vamos a tener clase por esa razón.
En 2 semanas es Rosh Hashanah y sabemos que los libros se abren y Hashem sella, ¿sí? A todos, toda la creación, judíos, no judíos, a todo lo que pasa, sí, eventos, Dios no quiera, sobrenatural se dice, ¿cómo se dice esto? De fenómenos del tiempo, sí, si es un terremoto, si es un tsunami, Dios no quiera, si es un sismo, si lo que sea, inundación, Dios no quiera, todo se sella en Rosh Hashanah. Respecto de los presidentes, respecto de los animalitos, todo, Akash Baruj Hu, toda la creación, ¿sí? Dicen, pasa frente a Akash Baruj Hu y todo queda sellado, todo queda, em, pero en la medida que va pasando el año, sí que podemos con tefilá, con tzedaká. Hay tres llaves que nos dicen la tefilá, chubá o tzedaká. ¿Sí? La tefilá, bueno, evidentemente pedirlo. La teshuvá es cambiar, arrepentirnos, hacer todo lo que explicamos en la vez pasada, porque nos dicen los sabios, es muy simple. Cuando la persona hace teshuvá y cambia de verdad, ya no es esa persona, ¿sí? Y cuando viene el ángel a buscar a la persona para llevar a cabo ese decreto, no encuentra a la persona y se lo busca a la persona y no la encuentra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona, como ya cambió su espiritualidad, ya cambió su nivel, ya hizo teshuva de algo, ya no está, ya no es esa. Entonces, eso es lo que hace que se revierta, digamos, un decreto. Cuando la persona hace estos tres pasos de tefila, teshuva, tzedakah, pero hay cosas que no vamos a poder evitar. Y el punto es ese, que espiritualmente, digamos, al final lo que nos queda y lo que nos tenemos que construir es emuná. Si yo no sé a dónde voy, no sé lo que Akash Baruj Hu va a determinar para mí este año, yo voy a hacer mi mejor papel, voy a esforzarme, voy a hacer tzedakah, teshuvah, tefilá, pero al final estoy en las manos de Hashem y Él es el que va a decidir para cada uno de nosotros hacia dónde nos lleva, junto con nosotros, porque nosotros somos, o sea, él tiene como el plan, ¿no? Es como, imagínense un informe, ustedes trabajan en una empresa y les piden hacer el plan anual. Ustedes hacen el plan anual, se lo entregan a Hashem lo firma y dice, ok, este es el plan. Y en la medida de lo que pasa del año puede cambiar, sí. Puede cambiar porque nosotros cambiamos, porque nosotros reparamos nuestras acciones, reparamos pensamientos, reparamos lo que estamos haciendo. Y también Hashem fluye con nosotros en ese cambio. Pero en realidad, al final del día no sabemos qué, cómo. O sea, es un poco justamente eso, ir descubriendo en la medida que pasa el tiempo, pero ser creyentes y servir a Hashem no nos hace inmunes. Y eso es algo bien importante a recordar y a compaginar con que puedo tener emuná y puedo entender que no tengo un escudo protector 100% y aún así no pierdo la emuná, ¿sí? Y hago lo que me toca para apelar a que sí, sí lo tenga. Porque si no, entonces, y con esto podemos responder por qué hay sabios o por qué hay justos que sufren, ¿no? Como si eso, repito, como si eso fuese una promesa, ¿no? No, en realidad vemos que hubo muchos justos que sufrieron y mucha gente que lamentablemente se ha visto envuelta en situaciones muy, muy duras, muy dolorosas de vida. Y por lo tanto, es importante construir esa emuná con la realidad que vivimos todos los días, con la realidad que nos toca enfrentar y también con la realidad que construimos, porque nosotros en cierto sentido construimos nuestra realidad. O sea, si nosotros hacemos cosas que suman para que tengamos protección o que hacemos ciertas acciones, entonces seguro que eso cuenta, pero es importante no perder de vista esto. Bueno. Al final la vecina que les digo que es familiar de este Rab, era su familiar. Ella dijo que esa historia no le pareció nada extraño, que él se conducía así todo el tiempo, era una persona que le gustaba hacer gesed, que ayudaba, siempre que tenía la oportunidad ayudaba.
y que esa historia simplemente es el reflejo de algo que él hacía cotidianamente y que bueno, que lamentablemente pasó eso, pero repito, él se fue en medio de una mitzvah importante y, y está la parte esta de contrastar, o sea, alguien de ustedes me preguntaba al inicio, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Estamos contentos? Y yo les decía, sí, o sea, aquí en Israel es estar en entre ese sabor amargo y dulce todo el tiempo. Baruch Hashem, muy agradecidos por los milagros que hoy tuvimos. Inclusive fue súper raro, porque yo les digo, yo no estaba en casa, no estaba yo, había ido con mis hijos a un lugar y de repente me suena un mensaje, ¿sí? Me llega un mensaje de texto y entonces así es como yo me entero. O sea, fue súper raro porque el Estado nos avisó a través de mensaje de texto. Israel atacó a los altos comandos de Hamas que están en Qatar. Más información, buscar en redes sociales, tal cual era el mensaje. Y yo me quedé como pasmada y dije, wow, ¿es en serio? Entonces ya, debido a eso me metí a ver y ya vi un poco de información. Y después cuando quise buscar el mensaje de texto, lo cual también está súper loco, ya no estaba. Ya, no sé cómo es que ellos logran esto, pero lo borraron porque no me aparece en mi bandeja de entrada, no está. Em, y bueno, entonces fue también esa expectativa, ¿no? De bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Está la gente que está triste por el hecho de que eh, las personas a las que atacaron hoy allá en Qatar eran los grandes líderes y eran los que estaban incluidos en el tema de los acuerdos de los secuestrados, que hasta ahora no funciona nada de eso. Entonces, sí hay familiares de los secuestrados que no lo están viendo como una victoria, sino todo lo contrario, como que se cortó toda posibilidad de que se rescaten y en realidad no sabemos en ese aspecto qué va a pasar. Y como les decía, hace 25 minutos cuando estábamos empezando la clase, sonó la alarma en otros lugares, Baruch Hashem, donde yo estoy no sonó, por lo tanto pues me conecté normal, pero esa es la realidad de Israel. Y eh, solamente, digamos, quien está viviéndolo aquí en carne propia, ¿no? Entiende cómo ese sabor es un día una cosa, mediodía una cosa, ¿no? Ayer, por ejemplo, todo lo que pasó y tengo vecinos que casaron, dos vecinos que casaron hijos, entonces, bueno, es esa mezcla dulce y amargo. Y también reconocer que inclusive en esos momentos tristes y muy, muy duros, también vemos muchos milagros. Hubo un video también que se hizo también muy viral, digámoslo así, no sé si vieron, de un señor que ayuda, a un taxista que ayuda a bajar a una señora que era su pasajero. Y en el video se alcanza a ver cómo al señor le pasa una bala por aquí porque se estrella en el vidrio hay un autobús detrás y se ve cómo la bala revienta ¿cómo se dice? El parabrisas del autobús. Y por lo que se ve en el video, o sea, el señor ni siquiera se dio cuenta porque no se agachó, no volteó, no nada, o sea, él siguió. Entonces, hay también una frase que en Israel se usa mucho y es una frase dura, fuerte, pero que justamente es como una frase que apunta a la shgaha. La voy a intentar traducir porque me di cuenta que es un poco difícil traducirla. Cuando se traduce un poco se le cambia, pero aquí en Israel dicen que cada bala tiene su destino. Ahora, en el judaísmo, digo de antemano, o sea, no es que creemos en el destino, pero usar la palabra que se usa como que pierde un poco el sentido, como que cada bala tiene su dirección. ¿A qué se refiere? A destino, o sea, como que cada bala, Hashem ya decidió dónde va a caer, ¿sí? Te agaches, o sea, la bala, si te tiene, repito, es una idea súper dura, ¿eh? Pero dicen, si la bala te tiene que llegar, te va a llegar, en el lugar que estés. ¿Sí? En el autobús, en la parada, abajo, arriba, no, donde estés. ¿Sí? Exactamente como esa frase que dice, aunque te pongas, si no te toca, ¿no? Y cuando no te toca, ni que te pongas, ¿no? Y cuando te toca, ni aunque te escondas ni te quites. Exactamente, es eso. Pero lamentablemente, bueno, en Israel se usa justamente el tema de una bala, ¿no? Entonces lo mismo se dice cuando los soldados están en el campo de batalla y la gente que está en la calle. O sea, justo es eso. O sea, si hay una bala que ya tienes como destino lo aleino, no a nosotros, que nunca nos toque,
que no sea nuestra situación, pero si acaso Baruj Hu ya lo terminó, ya está, va a llegar, ¿sí? ¿Y eso en qué sentido ayuda? El hecho de entender que volvernos a la idea principal de que Akash Baruj Hu es el que maneja el mundo, ¿sí? Y hay cosas que nosotros podemos manejar y hay cosas que no podemos manejar. Hay cosas que solamente Hashem puede manejar y que Él eligió y que Él es el que nos va, ya nos señaló para nosotros. Y por eso es muy importante en estos días previos a Rosh Hashanah, que son días que también son relevantes para el Noahid, son muy relevantes. ¿Qué estamos haciendo? A qué nos estamos dedicando? ¿Están aprovechando estos días? ¿Sí? Están haciendo, como decía yo, simbólicamente este plan anual para entregárselo al director de la empresa y decirle, mira, vale la pena que me vuelvas a contratar un año más y que no me despidas a mitad de año o que no me renueves contrato, ¿no? Repito, alegóricamente. ¿Cuál es ese plan que estamos haciendo para el año que viene? ¿Sí? ¿Qué estamos ofreciendo? Porque para que Hashem nos selle contrato, pues necesitamos que haya como buenas razones, ¿no? Para ser contratados. Estamos haciendo nuestro tikkun, estamos haciendo lo que Akadosh Baruj Hu, eh, para lo que nos trajo este mundo, o está siendo deficiente. Y a eso también añado que en el judaísmo, el hecho de la muerte, el momento que la persona trasciende, muchas veces es porque ya cumplió su función, ¿no? Justo no porque fue deficiente, sino porque ya hizo lo que tenía que hacer, ya llegó a su punto, digamos, concretó su labor, ¿sí? Hay dos posibilidades, que la persona concretó su labor y entonces, Baruch Hashem, ya está, esa alma ya terminó su tiempo, pero también puede ser como que ya no tenemos nada más que ofrecer y entonces ahí es donde decimos, bueno, hay que esforzar para que Hashem diga, vale la pena que esta persona siga. También hay un punto fuerte, pero eh, respecto de los malvados, o sea, Hashem, digamos que les da el permiso de dañar. Ojo, no es que Hashem los mande, no es que Hashem los mande, porque Hashem no posibilita que pasen cosas malas, pero digamos que hay planes que son malvados y que Hashem no los detiene, porque entiende que con ese plan, como el atentado de ayer, ¿sí? Ese plan malvado puede venir a posibilitar algo bueno. Y yo les digo ahí entre paréntesis que hay un tema que en Israel está ahorita muy espinoso, muy complejo, y que un poco esta situación vino a poner ese dedo en la llaga de esa situación, un tema un poco político, entre que quienes van al ejército no van, si van, no van, porque no van. Entonces, ese evento de ayer vino a poner ese dedo en la llaga, ¿sí? Y ahí es donde decimos, bueno, todo tiene una conexión espiritual. No solamente es algo de casualidad y como decía yo, inclusive de destino desde la perspectiva eh, no judía, ¿sí? Porque en el judaísmo no es que creemos en el destino, de que ya está determinado, decía yo, sí, un decreto, hay decretos que Hashem firma, pero no es que nacimos con esos decretos, eso es muy importante. O sea, en la medida que se va desarrollando nuestra vida, hay decretos que se van dando y que se pueden anular o no. Pero, perdón, por ejemplo, en el Islam, el tema, ellos creen que ya, todo está escrito, y ahora sí es como, la persona es como una especie de títere, ¿no? Es como, bueno, ya está escrito y por eso ellos nunca usan ninguna cuestión preventiva, ellos no usan la prevención en ningún sentido. Porque bueno, ya todo está en las manos de Hashem, ya Él lo ejecuta todo. Fíjense cómo no es necesariamente el concepto monoteísta. O sea, sí, Hashem lo ejecuta todo, pero yo le ayudo, ¿no? Yo soy su shutaf, yo soy su ayuda, yo soy quien posibilita. Y este punto creo que se los mencioné, que el pueblo de Israel fue redimido en Pesaj,
de una manera pasiva. O sea, Hashem hizo todo el trabajo y nosotros como Am Israel disfrutamos de eso. O sea, Hashem nos llevó en los brazos como un bebé. Y en el Lul, nos dicen los sabios, no es ese tipo de geula, ese tipo de redención. La redención es al revés. Es Hashem está esperando y nosotros somos los que nos movemos. Es al revés. ¿Sí? Entonces, justamente ahora es el tiempo para reparar, para mejorar, para hacer lo que en hebreo se llama Heshbon Nefesh, que es meditar, ¿sí? Hacer lo que, ajustar lo que tenemos que ajustar, reflexionar y, eh, y autoanalizarnos, ¿sí? Hacer esta, hay otra palabra más cercana, esperen, ahora me acuerdo. Eh, el hecho de hacer introspección, ¿sí? Si es que han dicho los enemigos cuál es el objetivo en sí con contra, ¿será? De Israel desde el punto de esas naciones. Miren, sí, sí, no, o sea, sí tiene un plan, perdón, y vemos justamente que la protección divina está ahí, ¿no? Que hay muchos planes Baruch Hashem que logran ser frustrados. Hay muchos atentados, eso no se, no se publica tanto a nivel internacional, pero ustedes no saben, aquí todos los días se publica, o sea, iba a haber un intento de atentado en tal lugar y lo lograron detener. En tal lugar intentaron, iban en camino, ¿sí? O los descubrieron, o un día antes fueron y los detuvieron. O sea, hay todo el tiempo, hay intentos. Y Baruch Hashem, que gran parte de todos los atentados que ellos intentan hacer no tienen fruto, se frustran. Baruch Hashem. Estaba yo pensando en la flotilla esta del chiste que viene supuestamente para Gaza, de todo tipo de personajes, ya saben, de esta onda progresista. ¿Y qué fue lo que pasó primero? Por el tema del clima, volvieron y luego volvieron a salir y hoy, no sé cuándo fue, que se les empezó a incendiar el barco, culparon a Israel, ya después se aclaró que en realidad ellos no lo dicen, sí, pero en las noticias aclararon que tenían fuegos artificiales, empezaron a incendiar. Entonces vemos que Hashem sí mueve la mano y hace milagros y hace cosas para prevenir, para ayudar, para proteger. Sí, o sea, eso no hay duda. Y justamente por eso es tan complejo el tema de la emuná, porque no es blanco o negro. No es que Hashem nunca nos protege y estamos al desprotegido, y tampoco es que Hashem nos protege de todo y nunca nada malo, ¿no? O sea, no, es esa combinación, es Hashem me protege, pero no sé cuándo esa protección baja o sube, cuando Hashem piensa que justamente eso que puede parecer un desastre es bueno para mí, ¿no? Y eso es lo duro de la emuná, que en realidad no sabemos. Pero hay muchos países árabes, quizá por intereses políticos, económicos, yo eso no lo tengo claro, pero están apoyando a Israel y y están cerrando sus fronteras para los gazatíes, lo cual, bueno, eso es evidente. Entonces vemos que eh, hay países árabes que justamente se están manteniendo muy ¿cómo se llama? Se están muy al margen y no se están involucrando en la situación. Entonces, al final del día, salvo los países que declaradamente, ¿no? Si dicen, como toda la zona de Gaza, como eh, el Líbano, como Jordán, estamos ahí un poco en la cuerda floja. Egipto por ahora no hay nada. Entonces, bueno, estamos ahí. Y Irán, por supuesto, ¿no? Que eso también es otro episodio. Entonces, bueno, al final de cuentas vemos que el aumento del odio y del antisemitismo está siendo más fuerte, pero eso también está uniendo al pueblo, está trayendo más judíos a Israel. Desde que el ataque del 7 de octubre, hay muchos judíos que están retornando a Israel, que están haciendo lo que se conoce como aliyá, están subiendo a Israel, están viniendo a vivir aquí. Gracias, ahora sí voy a usar esta palabra, ¿no? Gracias justo al antisemitismo. Eh, muchos judíos que están volviendo a Israel por el antisemitismo en todo el mundo. Entonces, eso finalmente lo que está haciendo es que está haciendo que la población se vuelva más fuerte.
Entonces, bueno, hay muchas cosas ahí, intereses que se mueven, pero lo que sí es que Baruch Hashem, pues vemos que la, ¿cómo se dice? El éxito está siendo alto y escuchaba yo hoy la clase de un rabino que decía que en realidad este año ha sido como el top de los milagros, ¿no? O sea, decía desde los tiempos de David Amelech, del rey David, y eso para recordar que ese es nuestro camino, a lo que vamos a ir el tema de los Teilim. Desde el tiempo de David Amelech no teníamos milagros tan revelados como estamos teniendo en esta época. Entonces, en resumen, como dice la frase, ¿no? Todo depende con el cristal que lo vemos. O sea, nos ponemos los lentes, las gafas, sí, los anteojos de la emuná o no lo quitamos. Y de eso es como lo vamos a ver. Bueno, nos quedan unos minutos, pero igual vamos a retomar bueno, hago una pausa aquí y sí, al final vemos lo del Teilim. ¿Alguien quiere comentar, preguntar algo? ¿Tiene sentido este tema de que la emuná no es algo lineal y algo como que genera una película, esta capa de, ¿cómo le A mí llaman? me gustaría comentar algo. De adelante. Sí, yo creo que, o pienso que a veces es esa confusión, ¿no? El hecho de que a veces no sale lo que como nosotros pensamos en nuestra vida y tendemos a decir, "Ah, tal vez no hice mi oración fuerte, no, no la hice bien, o esto y el otro, pero en realidad no tenemos algo que nos diga que sí, 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 fue escuchada o no fue escuchada, pues eso ya no lo determina de nosotros, solamente es decisión de Hashem y pues nadie sabe la decisión de él y para qué, ¿verdad? Que nosotros aparentemente piensemos que es lo que nosotros necesitamos, en realidad no tenemos ni la menor idea de cuál es lo que Hashem quiere para nosotros, porque evidentemente como nuestro creador quiere lo mejor para nosotros. Ujú, ujú. Y ahí también es bien importante el tema de la culpa, ¿no? No culparnos, decir, no, no recé lo suficiente, no tuve la suficiente capacidad o Hashem no me quiere, ¿no? Porque hay personas que entran en esa lógica de Hashem no me quiere o Hashem está enojado conmigo o Hashem se olvidó de mí, ¿no? O no, no hice suficiente. Entonces, tener cuidado con eso. Justo también escuchaba yo una historia esta semana, una chica que ya joven, pero contaba que cuando ella estaba adolescente, ella se obsesionó con un tema de que conoció una niña que su mamá tenía cáncer y entonces ella dice que se la pasaba haciendo Teilim, o sea, leía todos los días, terminaba. Imagínense el nivel al que llegó. Ella misma lo dijo, estaba yo obsesionada. Todos los días terminaba de leer el libro de Teilim, todos los días, ¿no? Dice, y hacía el Perek Shira y hacía, o sea, hacía todo lo habido y por haber. Y al final falleció la mamá de la niña. ¿Y qué dijo ella? ¿Cuál fue su conclusión? Dice, yo me sentí muy mal porque sentí que no hice lo suficiente. Ahora, fíjense, ella se puso la responsabilidad de que la mamá de una niña que ella conocía, ella tenía que salvarla. Además, es una posición un poco, no quiero usar esta palabra, pero como un poco así de, ¿no? De superioridad, ¿no? Altruista, No, al contrario, como un poco narcisista, ¿no? Como yo tengo la capacidad de cambiarlo, ¿no? O sea, yo lo voy a cambiar y si no lo cambio me frustro porque, no lo logré cambiar yo. O sea, como si el mundo dependiera de nosotras, ¿no? Soberbia, ¿no? Como ir cambiando, ir cargando el mundo, si yo lo logré cambiar o no lo logré cambiar, por mí no cambió. Es incorrecto, ¿no? Entonces, bueno, obviamente ella ya después cuenta que hizo un equilibrio en su vida y dejó de obsesionarse tanto con esto y quitó la culpa, pero qué bueno que usted menciona esto, Nayeli, porque realmente a veces está este pesar, ¿no? Este sentir, no fui escuchada o no, puede generar culpa y hay que tener ahí cuidado. Gracias por el comentario. Em, Señora Elba, adelante. Muchas gracias, Abani. Muy buenas tardes a todas. Yo pienso que sí, realmente hemos venido a este planeta Tierra con un propósito cada uno de nosotros. Afortunadamente, desafortunadamente, como cada quien lo quiera ver, pues no, aprendemos cosas y no estamos, podría decirse en lo que decíamos. Por ejemplo, mucha gente quisiera ser judía y muchos judíos quisieran ser como gente normal del mundo.
y yo lo he sabido. Entonces, pues no es lo que uno quisiera a veces, ¿verdad? Sino el plan a lo cual vino a esta tierra. En lo particular, pues yo sí me he enfrentado a muchas situaciones que siempre ha sido mi pregunta, ¿y para qué por qué y para qué pasa esta situación? ¿Cuál es mi fin? Entonces, ahorita que ponía usted el ejemplo de la mamá con la niña o con esta jovencita, a veces la gente, nuestro compañero o compañera, se afana tanto como nosotros mismos nos podemos afanar tanto y no es así la vida. O sea, la vida es enfocarse cada quien. Esto es lo que yo ya aprendí. Y créame que cuando pisamos tierra en eso, pasan cosas impactantes, impactantes. Yo puedo ser testigo y soy testigo de que a mi Dios me sanó de un tumor que los mismos médicos no quieren reconocer. Y se lo hice saber a un gran rabino y el rabino dice, ciertamente, con pruebas y evidencias y todo, médicos certificados de acá de México, dijeron, ciertamente esto es un milagro. Y aquí callan, aquí los médicos callan, nunca van a decir la verdad. Y así puede ser en todas las profesiones. Yo también tengo una profesión y conozco gente de otras profesiones. Entonces digo, y la gente que a veces no es por menospreciar, pero la gente que no ha llegado a una profesionalización o una superación académica está, está perdida literalmente en cuanto a su fin determinado, a dónde quiere llegar. Entonces, no porque no haya estudiado académicamente, sino porque vuelva a lo mismo. Tenemos que saber, y eso que decía usted que del destino, que esta religión habla del destino, que aquella del fin común, que aquella de esto, que... Yo pienso esto, o sea, agradecerle siempre al Creador, y en eso me voy a quedar. Y sí, lo que pasa con el país israelita ahorita, con la nación, con ustedes los judíos como fe, vivencia, pues sí, es algo que uno siempre piensa, político y de todos los temas hay algo que los está atacando, pero yo pienso que es eso, porque saben perfectamente cuál es el fin de terminar involucrando todos los temas, a redondeando otra vez, pero sí, las naciones nunca lo van a entender. Es como, vuelvo a lo mismo, yo sé lo que quiero, pero mi compañero no sabe lo que quiere. Entonces yo pienso que así es con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel sabe lo que quiere, pero las naciones no saben ellos lo que quieren. Por eso están haciendo conflictos. Ese era mi comentario y pues añadir algo, ¿verdad? Muchas gracias. Bendiciones para Gracias, Elma. Sí, también creo que sobre todo es un tema de conciencia. O sea, cualquier persona, digamos, si llega a ese punto donde lo que quiere adquirir es conciencia, creo que más allá de un tema de formación académica, porque vemos que justamente hoy en día muchas personas que están en contra de Israel, justo son personas que supuestamente académicos, ¿no? De universidades y con doctorados y universidades importantes, y gente justamente que se cree muy letrada y se cree muy estudiada y muy élite en el sentido justo de lo que es el campo del conocimiento. Y en realidad lo que les falta es criterio y conciencia. Entonces, una persona que tiene criterio, que se forma un criterio, que tiene conciencia y que realmente investiga, más allá de su formación académica, y que creo que todas las personas que finalmente llegan al noajismo es por un tema de desarrollo de conciencia, ¿no? De plantearse qué es el mundo, a dónde va, hay un creador, todo esto al final es ganar conciencia. Y creo yo, pues no por un tema de partidos o cosas así, pero realmente yo creo que las personas que apoyan a Israel es porque han llegado a ese nivel de conciencia de decir, a ver, aquí los papeles los están invirtiendo, ¿no? Es un tema de conciencia que lamentablemente, a ver, si hay gente que así se le dé los mejores argumentos, no se le va a convencer porque ya tiene una postura antisemita y entonces cualquier argumento, no, eso está truqueado, eso es mentira, eso es, ¿no? Y ya tienen este discurso tan comprado que ellos no quieren ver pruebas. Ellos ya están seguros de que Israel es el que hay que destruir. Entonces, eso ya es antisemitismo. Y también hay mucha gente que apoya el movimiento palestino o que piensa que los niños de Gaza están sufriendo,
pero por un tema de conciencia, porque realmente no saben, no están bien informados, no, la información que les llega o la que se compran, pues es la básica. Entonces también apelar a que hay posturas que sí pueden cambiar, hay gente que realmente puede enmendar su postura respecto de Israel, pero es gente que justo decide trabajar la conciencia, ¿no? Y a mí también me gusta mucho apelar que todo el tema del judaísmo es tema de trabajar conciencia, como ahora tocamos el tema de la emuná, y la emuná es crear esa conciencia de que no somos inmunes, pero eso no significa que Hashem no nos ame, eso no significa que mis tefilot no sean escuchadas, eso no significa que yo soy perfecto, o sea, es esa mezcla, es justamente aceptar nuestra humanidad, porque lamentablemente mucha gente que está pegada a la religión, y eso es bien importante que una persona que viene del cristianismo o que está empezando en el neologismo limpie ese canal, ¿no? De pensar que yo estoy, o sea, que por ser religioso, lo voy a decir así, ¿eh? Como que tengo cierto favoritismo. O sea, y sí, al final del día en realidad sí, pero hay que quitarse esa soberbia, como decía Elba. O sea, nadie me lo asegura. Nadie en realidad me lo asegura y no es que firme un contrato, ¿no? Así que hay que tener cuidado de no, no es un tema de interés, de que estoy aquí porque para que, o creo en Dios, ¿no? Es una postura de hecho bastante infantil, ¿no? Creer en Dios por miedo y eso lo hablábamos en otra clase, ¿no? Tengo miedo, entonces mejor desde la abstinencia, desde la culpa, porque así me va a ir bien o así voy a evitar cosas malas. Y vemos que en realidad la emuná es muy compleja, es otra cosa. Eh, y entonces, bueno, en la práctica, ¿no? En los eventos que nos van pasando, en el día a día, en las situaciones que nos rodean, justamente pues es ese ejercicio de emuná, es saber dónde estoy parado aquí. Me dio miedo, sí, me puse triste, sí, pero entiendo que Hashem lo está manejando todo, sí. Entonces ahí es donde vamos tejiendo la emuná, ¿no? La vamos practicando, la vamos poniendo a prueba, la vamos desarrollando, refinando, justamente ahí. Porque nadie nació con emuná, sino es algo que se trabaja todo el tiempo. Así que gracias por su comentario. Vamos a escuchar a Alma. Adelante, Alma. Mora, buenas tardes. Bueno, Rabanit, buenas tardes y a todas. Gracias a la señora Magali también. Bueno, a mí me llamó la atención una clase del rabino, pero voy a tener mucho cuidado porque yo tengo siempre respeto al pueblo judío, sea secular o no, porque ellos, pues, bueno, ustedes tienen una luz muy grande y el Creador sabe, como dice usted, su camino y pueden retornar en Teshuvah y no sabemos muchas veces porque los judíos a veces, pues, no es que no quieran practicar, simplemente, pues, no se les da el caso, ¿no? Porque no les han enseñado. Pero a mí me gustó mucho una, esa clase porque el rabino estaba entrevistando a un rabino grande y ese rabino decía que los terroristas del 7 iban a ir allá a la ciudad donde están ellos, los ortodoxos no fueron porque se les apareció un jaján muy grande y que eso pues ellos espantaron varios y que se quedaron ellos plasmados. Y tengo otra pregunta, Rabanit, también. Este, Nosotros como no judíos, no vamos a poder entrar ahora que sea venga el Mesías. Bueno, mi pregunta es, no podemos ser judíos, nos dicen que debemos ser judíos y bueno, no sé, me puedo como que me vuela mi cabeza y yo digo, pues yo estoy tranquila con ser no judía, pero que el Creador me ayude. Gracias. Sí, por eso yo les decía que el tema es complejo, porque, o sea, sí la emuná nos protege, sí las mitzvot nos protegen, pero nosotros no podemos saber en qué momento sí, qué momento no, porque en los atentados también muere gente religiosa. Y no podemos decir, es porque estaba fallando, porque era malo, porque tenía pecados. No, esa no es la visión judía, sino porque Hashem así determinó y solo Hashem sabe y pesa los corazones. Y volviendo a este punto de si vemos el vaso lleno o vacío, ¿no? El 7 de octubre realmente fue una masacre, fue un evento muy traumático, es algo que seguimos doliéndonos, nos sigue pesando, algo muy, muy duro.
Y sin embargo, cuando se descubre cuál era el plan de ellos, como dice Alma, el plan de ellos no era quedarse en el sur, o sea, ellos se quedaron en el sur, pero su plan era avanzar a todo el país, ¿sí? Y también que hay muchos árabes que viven en Israel, que ellos se unieran y hacer literalmente hacer una masacre de norte a sur. Y para ellos su fantasía, su idea era que en una semana ya nos habían borrado. Ese era su plan. Y cuando vemos la dimensión y vemos que sí, fallecieron, asesinaron a 1.500, que es un número muy grande, pero no se compara con los 6 7 millones de judíos. No, no se compara. O sea, entonces también ahí podemos decir, hubo muchos milagros. El 7 de octubre hubo muchos milagros y hubo mucha gente que se salvó, y mucha gente que se escondió y no la escucharon, mucha gente que un señor que dice, yo estaba escondido en una palmera, que ustedes saben lo que es una palmera, o sea, la palmera no tiene follaje en la parte baja, o sea, ¿qué es una palmera? ¿No? Era una palmera bajita, entonces estaban sí las palmas, ¿sí? Que salen hacia afuera y él se metió, pero una palmera que cubre, o sea, había hoyos, había huecos, era súper fácil verlo. Y él dice, pasaban a mi derecha, a mi izquierda, a mi derecha, a mi izquierda, y nunca me vieron. O sea, es como si alguien me estuviese ocultando. Hay así como esa, miles de historias, ¿sí? Entonces, al final lo importante es, y vuelvo a apelar a este punto porque creo que el tema de la emunat sí o sí tiene que estar muy, muy, muy afinado, muy, sí, muy tallado con el tema o sea, la soberbia, no pensar que porque me fue bien, porque Hashem me salvó es porque soy mejor o porque si no, entonces no, no, porque va más allá y es más profundo y solamente Hashem sabe por qué a uno se los llevó y a otros no. Lo que sí es que la mano divina está. Eh, y respecto al otro punto que usted mencionaba, preguntaba, yo tuve ahí un estudio con mi esposo, porque a mí lo que siempre me dijeron es que no, el momento que Mesías viene, ya no se puede hacer ningún tipo de conversión. Y él me trajo un pasuk, que la verdad no me acuerdo dónde está, pero me lo leyó, o sea, me trajo el Tanaj y me dijo, mira lo que está aquí escrito, fue uno de los profetas, y, y ahí, por lo que estudiamos juntos, decía que sí, o sea, que quien quiera acceder, los pueblos van a admirar, van a decir, y la puerta va a seguir abierta. Entonces, que sepan que eso está escrito por ahí. Si me acuerdo la otra semana, les puedo traer la cita. Y yo me quedé sorprendida porque a mí me habían enseñado lo contrario. Entonces, sí se va a poder. Y en el caso de una persona que decida no convertirse porque no es una obligación, acuérdense que el hecho de ser no ágida ya es suficiente, el hecho de creer en el Creador, seguir las 7 leyes. Y así como en el antiguo templo, en el primero y el segundo templo, había una zona para quien no era judío, una zona a la que podían acceder. Entonces, yo supongo, entiendo que también en el tercer templo va a haber una zona donde alguien que no es judío va a poder acceder y va a poder acercarse y va a poder llevar sus sacrificios inclusive. Entonces, acuérdense que el tema del Mashiach, la Geulah, la redención, es un tema universal, no es algo que solamente compete al judío. Nosotros estamos más comprometidos porque es nuestra responsabilidad hacer cosas para acercarlo. También el no a su nivel, pero digamos que a nivel de responsabilidades, ¿no? Es como si yo les digo, ¿quién es responsable de mantener la limpieza y el orden en la casa? La mamá o los hijos y toda la familia. ¿Qué vamos a decir? Toda la familia, ¿no? Todos tenemos responsabilidad, pero la mamá tiene como más ese título de, de que es la oficial, la responsable. Algo así es con el tema de la geula. Todo el mundo es responsable, pero Israel tiene esa función como más, eh, con más responsabilidad. Pero al final todos somos responsables de poder traer la redención. Así que bueno, Misrat Hashem, que tengamos ese mérito todos y con la ayuda del Eterno nos vemos la siguiente semana. ¿Les parece? Muchas gracias, Mora, le agradezco porque la verdad, para mí, ahorita ser no agida me cuesta, no ando ni en pañales porque creía que ahí va uno avanzando, pero la verdad que no. Y la verdad, para ser judía, para mí, es un respeto y es mucho, y yo creo que por el momento yo no, porque si apenas y estoy aprendiendo, yo siento que no. Y pues ya me quedo más tranquila y pues yo pienso que si el creador me mandó como no ágida, es por algo y no tengo por qué rechazar. Y yo dije,
Si más adelante el creador quisiera, pues tal vez, pero a mí me cuesta mucho aprender y una de las tantas que para mí es un milagro es estar aquí porque nunca pensé estar en estos momentos, en estas cosas. Le agradezco mucho y seguimos pidiendo por su pueblo Israel y por Ujú. usted y que el Creador les siga bendiciendo. Muchas Gracias gracias. también al señor Ana Gali y a todos. Gracias a ustedes por los comentarios, por todo. Y bueno, sí, definitivamente es una lección, es una responsabilidad muy grande y es algo que se tiene que tomar con cabalidad y con mucho cuidado, porque ciertamente ser judío es una responsabilidad muy grande. Así que bueno, bendiciones para